Vamos a seguir estudiando pues la palabra de Dios en esta hermosa mañana, en esta carta a los Colosenses. Creo que tiene un mensaje muy precioso, muy lindo. Y quiero que leamos desde el versículo 24 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Oremos. Señor Jesús, bendito Dios y Padre celestial, estamos en esta mañana aquí, dispuestos para oír la palabra de Dios, para recibir la enseñanza. Háblanos, te lo ruego. Danos el entendimiento, Señor, danos la sabiduría. Oh Dios, revélanos la palabra, Señor. Los que no hayan comprendido la palabra puedan tener esta iluminación por el propósito que tú tienes de salvación, por el anhelo, Señor, que hay, oh Dios, de que todos los hombres sean salvos. Oh Dios, te ruego que tenga misericordia de cada uno de los que oyen este mensaje en este día. Bendiga a nuestros amigos que nos están siguiendo, que están aprendiendo, que se están edificando, en el nombre del Señor Jesús. Yo te lo ruego, úsame, sea instrumento en esta hora, en el nombre del Señor. Amén. Gloria a su nombre. Bueno, quiero seguir hablando. Ya hemos hablado de una iglesia que conoce a Dios. Tema 1. Tema número 2. El fundamento del que conoce a Dios. ¿Cuál es el fundamento? Y número 3. El ministerio del que conoce al Señor. ¿Cuál es el ministerio? ¿Cuál es ese propósito? El ministerio del que conoce al Señor. Bueno, Pablo es el escritor de la carta y hemos mirado varias cosas de lo que Dios ha hecho en la iglesia de los Colosenses, de cómo hay un proceso donde Dios va llevando a través de la carta, a través de Pablo, paso a paso, mostrándoles qué es lo que ellos recibieron, cuál es el evangelio que han recibido, en el cual están caminando, en el cual están viviendo, en qué se fundamentaron, cuál es la base que ellos tienen, qué es lo que los hace proclamar a Cristo como el Salvador. Y en sí, el propósito del evangelio es que el hombre se pueda presentarlo santo y sin mancha e irreprensible. Aquí entonces el propósito fundamental de todo esto que ha recibido la iglesia es ese. No, el propósito entonces no es solo llenarse de conocimiento, porque la Biblia dice que el conocimiento envanece. Hay gente que puede saber muchísimo de Dios, muchísimo de las Escrituras, pero no puede vivir lo que dicen las Escrituras. No puede vivir lo que dice el Señor. Entonces, eso no sirve de nada. Eso puede resultar hasta peor, porque si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, me es contado por pecado. Entonces, se trata de que el fin del evangelio es que la obra de redención me hace a mí presentarme delante de Dios sin mancha e irreprensible,
sea que no haya nada de que me cuestionen a mí. Hasta allá llega el propósito de la predicación del Evangelio, o sea, el fundamento principal. Entonces, la iglesia de Colosas ha puesto su fe en Cristo, muestra su amor, lleva fruto. Para hacer el repasito, es una iglesia que sigue oyendo al ministro, está aprendiendo. Epafras es un nombre bastante peculiar, ¿no? De los nombres del siglo I. Es el siervo. Es una iglesia que todavía no está completa. Pablo dice que en su oración, su anhelo es que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y esa llenura de ese conocimiento tiene que ver para el vivir, para que anden como es digno, agradándole. Fortalecidos. Lo que a uno lo fortalece es que usted tenga el conocimiento claro de lo que es la obra de lo que Dios hizo en mi vida. Eso es lo que me fortalece para que yo pueda tener gozo y de gracias. Porque de lo contrario, yo no tendré sino tristezas, dolores, quebrantos. No que uno en Cristo esté ajeno, no, de ninguna manera. Pero que uno en el Señor se pueda sobreponer a toda situación y entienda que hay algo más grande que nos sostiene a nosotros. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque estamos fundamentados, porque estamos parados ¿en quién? En la roca inconmovible de los siglos. Estamos en Jesucristo, en Él. En Él nosotros fuimos creados por medio de Él y para Él. En Jesucristo el Señor, nosotros estamos, como dice la palabra de Dios, estamos completos. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga preeminencia. O sea que si nosotros tenemos al Señor, lo tenemos todo, estaremos completos en Él. En Él estamos reconciliados. En Él obtuvimos nosotros el perdón de los pecados. En ese cuerpo de carne, porque tenía que ser por medio del cuerpo de carne, que nosotros obtuviéramos la redención. Por eso la razón de la manifestación de Dios en carne fue por nosotros, para podernos presentar ahora santos y sin mancha. Si en verdad permanecéis, y aquí empieza a hacer un énfasis, en que hay que permanecer fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio que hemos oído. El plan del Evangelio es presentarnos sin mancha, pero para que ello suceda, para que nosotros podamos permanecer agradándole en todo, es preciso entonces permanecer firmes en la fe sin movernos de esta esperanza. Porque este Evangelio se sigue predicando y ahora entonces, ya que he resumido las dos predicaciones anteriores, voy al propósito de lo que es entonces el ministerio. ¿Por qué entonces hay un ministerio? ¿Qué es lo que caracteriza al creyente de hoy? Pablo dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y siempre a uno le llama la atención, a mí particularmente,
hay un personaje de la Biblia que me impacta mucho. Bueno, cada uno tendrá su personaje. Hay gente que dice, a mí me impacta la vida de David, la vida de Abraham. A mí me impacta la vida de Pablo. Pablo ha sido, por medio de la palabra del Señor, este ministerio ha sido algo que siempre me ha llamado la atención. Y aquí Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco. En mí, en lo que padezco, en mi carne. ¿Cómo es que un hombre sufre? Pasa una cantidad de cosas duras y fuertes. Pero ¿cómo puede decir que se goza? Porque aquí, si uno lo mira en el plano absolutamente natural, dicen, no, eso es masoquismo. Porque ¿quién se va a gozar sufriendo? Pero para que eso se pueda vivir, debe ser entonces que este hombre tiene algo mayor que lo que se puede sentir en la carne física. Y es lo que ha encontrado en el Señor, de lo que Él ahora está hecho. Él fue hecho, ¿qué? Un ministro del Evangelio. Eso lo dice en el versículo 23. El cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea, a mí me hicieron así. Yo no era eso. Yo no era eso. Porque Pablo dice que él era el más indigno de todos aún de los apóstoles. Que él es como un abortivo en medio de ellos. Él se siente el más pequeño. Pero la dicha que tiene es que lo haya alcanzado Dios. En que siendo aún un perseguidor y que hizo mucho daño a la iglesia, el Señor lo hubiera considerado a él, hubiera fijado los ojos en él para hacerlo un servidor de él. Y creo que esa tiene que ser una motivación muy grande para nosotros, para cada uno de los que hemos conocido a Dios, porque ¿qué éramos nosotros? Para que el Señor nos hubiera mirado, para que el Señor hubiera tenido misericordia, para que el Señor nos hubiera alcanzado con la abundante gracia. No merecíamos nada. Antes, al contrario, sí merecíamos. Nuestras obras sí merecían. Porque por eso el salmista dice, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. O sea que lo que el hombre ha cometido delante del Señor merece el juicio. O sea que no es otra cosa lo que merece uno. Pero Dios, en su bondad y en su misericordia, en lugar de traernos juicio, en lugar de traernos castigo, nos trajo su abundante gracia. ¿Para qué? Para que, teniendo claro lo que hemos recibido del Señor, entonces actuemos. El actuar de Pablo, el vivir de Pablo, frente a la iglesia, frente a los creyentes, era de un hombre que se goza en lo que padece y dice, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea que Pablo se siente dichoso de que lo que falta
en la iglesia lo que falta en el cuerpo de Cristo, en ese cuerpo que es la iglesia. Porque en la iglesia está en un proceso de perfeccionamiento y en eso estamos todos. A todos Dios nos está perfeccionando. Entonces Pablo dice, bueno, en la iglesia se tiene que cumplir, se tiene que vivir un proceso paulatino que va creciendo en cada uno, pero en la iglesia se viven muchas cosas, la gente tiene muchas cosas, los creyentes, algunos comprenden fácilmente, otros tardan más tiempo en comprender, unos comienzan a servir más tempranamente, una vida de devoción a Dios, pero también llega un tiempo en que esa vida como que se opaca. En la vida de los creyentes también llega en los momentos de las pruebas, de las dificultades, de donde se levanta el enemigo contra su pueblo y como que trata de hacer desviar la mirada de los creyentes. Y en la iglesia entonces hay una cantidad de cosas que se viven. Y Pablo, frente a ello, ¿qué dice? ¿Cómo se expresa? Dice, uy, no, qué tormento, qué cosa dura esta gente que no entiende, que se deja desviar del Señor. Pablo dice, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo, o sea, tengo que vivir todavía en este cuerpo algunas aflicciones que faltan. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro también lo había dicho. El apóstol Pedro también había vivido esa experiencia. Y porque es que, no sé, de alguna manera nosotros a veces pensamos que no tenemos que pasar nada. Que el hecho de haber conocido al Señor, que el Señor fue el que sufrió, el que padeció, entonces que ya como todo lo llevó Él, que nosotros no nos va a pasar nada. Pero el Señor dijo a los discípulos, a la verdad de la copa que yo tengo que tomar, ustedes también. Y estaba hablando de la muerte. Estaba haciendo una ilustración, una comparación con una copa que era el vino que tomaban allá, pero lo hizo hablando en el sentido de lo que iba a vivir, pero él les dijo que para ellos también les iba a corresponder. No en la misma manera que a él, pero ellos iban a vivir lo mismo. Puesto que Cristo, Pedro también lo escribe, capítulo 4, primera de Pedro 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. O sea que en esta carne se tiene que padecer también. Algo se tiene que vivir. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Y por qué? Dice, para no vivir, propósito, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias o a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Así que el que Cristo hubiera padecido es un ejemplo para que, dice Pedro, es para que nosotros también nos armemos del mismo pensamiento, porque el que padeció en la carne venció, le puso final al pecado. También nosotros, si padecemos algo, si nos tenemos que enfrentar a algo, entonces, así como Cristo venció, nosotros también venceremos. Así que Pablo se goza y dice, yo fui hecho ministro, verso 25 del capítulo 1, de esa iglesia. Pablo dice, yo fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y entonces aquí vamos a hablar puntualmente de cuál es el propósito, el ministerio, cuál es en sí. Porque a la gente le gusta mucho la palabra ministro.
estamos ministrando. La gente dice, para que ministre. Me llevaron allí para ministrar al hermano. Y hay gente que usa mucho ese término en un sentido muy elevado, que lo hace sentir muy arriba. Pero ministrar, según lo que dice la palabra de Dios, es aquel que tiene que tener claro lo que ha conocido, en qué está fundamentado y quién es ahora él y para qué es su vida. O sea, ¿para qué es mi vida? ¿Para qué es lo que he recibido? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene conmigo? ¿Por qué me dio esto? ¿Para qué yo recibí el Espíritu Santo? ¿Para hablar en lengua en los cultos? ¿Para qué es eso? No, eso tiene un propósito grande. Número uno, pues para yo ser edificado, para ser fortalecido. Pero número dos, para que eso que está en mí pueda ser anunciado. Para que ese fruto que hay en mí, otro se pueda saciar, otro pueda recibir de ese fruto. Porque nadie puede dar de lo que no tiene. De lo que oímos, hablamos. De lo que tenemos, de lo que somos, es que podemos compartir. De otra manera, no lo podríamos hacer. Nosotros, hay mucha gente que habla de Dios y hay gente que se le oye, está bonito, canta bonito, da un mensaje, está bonito. Uno escucha religiosos que dan una predicación y uno se queda asombrado del conocimiento que tienen. Pero ¿de qué sirve el conocimiento? ¿De qué sirve si no hay una vivencia, si no se tiene una vida práctica? No sirve de nada. Pero Pablo tiene claro que él ha sido hecho, o sea, Dios lo puso para que él llevara una noticia, para que él anunciara algo, y lo dice para que anuncie cumplidamente. O sea, para que si algo tengo que hacer en la vida es que anuncie cumplidamente. Eso lo dice el versículo 25. Aquí está hablando el apóstol Pablo, que Dios le fue dado a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. O sea, de que se cumpla por alguien. O sea, alguien tiene que llevar ese encargo. Ese encargo es la predicación del Evangelio. Hoy a nosotros más que nunca, Dios nos está haciendo ver que ese encargo, que yo tengo que darle cumplimiento a la predicación del Evangelio. Pero bueno, entonces esto se quedará solamente para los pastores, se quedó para los apóstoles, o esto es para que aquel que ha conocido a Dios. Porque según la Biblia, es muy claro que la predicación del Evangelio es para todo aquel que ha conocido a Dios. Porque es imposible que alguien que conozca al Señor, que alguien que reciba una noticia tan grande como esta, se quede quieto, se quede callado. No podrá quedarse callado. Tendrá que dar testimonio del Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo lo anuncia así. Su propósito para el cual él fue hecho ministro es para que cumplidamente, o sea, si algo se tiene que hacer con prontitud, es la predicación del Evangelio. El Evangelio, el verso 23 dice que el Evangelio era un misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer, aleluya, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. O sea, el Evangelio fue un misterio que estuvo oculto desde los siglos y edades.
Porque cuando el mundo estaba en caos, Dios ya tenía un plan. Este plan del Evangelio fue hecho desde antes de la creación del mundo. Así que esto no fue que Adán pecó y Dios le tocó salir al paso para ver de qué manera iba a ser. No, cuando Dios hizo al hombre, sabía todo lo que iba a vivir el hombre, y él hizo un plan para el hombre, el plan de la salvación. Este misterio oculto que fue revelado, Cristo era eso, que la respuesta que necesitaba la humanidad para que entendiera que había un Salvador. Por eso la humanidad hoy en día sigue en expectativa, y de qué manera nosotros podemos cambiarle la mente a las personas de saber qué es lo que está pasando. El misterio ya está revelado, es el Evangelio, es Cristo, el misterio revelado, bendito sea el Señor, en el cual hoy nosotros nos estamos gozando. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que es Cristo, ese misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, lo que nos hace a nosotros esperar, lo que nos hace a nosotros confiar, lo que a nosotros nos hace vivir, es tener a Cristo. Eso es lo que nos hace ser absolutamente diferentes. A quien anunciamos. La predicación tiene un propósito, el anunciar a Cristo, el predicarlo cumplidamente, tiene que ver con que se anuncie a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Entonces aquí nos revela, nos dice el apóstol Pablo que el propósito de la predicación, del ministerio. Entonces, ¿para qué existe un ministerio? ¿Para qué Dios dio esos dones? Porque el pastor, el ministerio es un don que Dios le regaló a la iglesia, se lo dio a la iglesia. Y en la iglesia Dios repartió dones. Entonces, en la iglesia hay gente que nos ayuda a predicar el Evangelio. Y la predicación del Evangelio, entonces, no es en la iglesia para que el que predica se sienta más grande que los demás, sino que el que predica, solamente entendamos que Dios nos hizo unos servidores, porque esos somos, unos servidores, unos sirvientes, que estamos en las manos de Dios con la palabra de Él, para que amonestemos a todo hombre. Pero al primero que debe amonestar el Evangelio es al que predica. Porque si el Evangelio no hace una intervención en la vida de aquel que lo profesa, el Evangelio no es nada. Simplemente es una religión más, es una creencia más en el mundo. Pero el Evangelio es el poder de Dios para la salvación en la vida de la gente, cuando el que lo predica ha sido transformado por el poder del Evangelio, cuando el que anuncia este Evangelio ha sido amonestado por este Evangelio y ha sido interpelado por él, ha sido confrontado, porque cada vez que uno lee la Biblia, cada vez que uno se presenta ante el Señor, cada vez que está uno frente a la majestad gloriosa de este poder maravilloso del Evangelio, uno se encuentra así de chiquitico, y uno tiene que reconocer que es la gracia de Dios la que lo ha hecho y lo ha tenido hasta aquí. Pero este Evangelio lo confronta, este Evangelio está interpelándolo en cada momento, está enseñándolo en toda sabiduría, porque el propósito es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Así que el asunto de la predicación del Evangelio y de conocer a Dios y de ser hechos siervos de ese Evangelio es eso. Aleluya. Es precisamente, gloria a Dios, que el que ha conocido a Dios va a ser amonestado.
Si a usted lo molesta, si a usted se siente fastidiado, cuando Dios nos habla contundentemente por la palabra, entonces todavía nos falta. Si la predicación del Evangelio, si el oír la palabra de Dios resulta que se nos convierte en cuestionamientos y cuestionamos y una cosa y otra y decimos, quiere decir que todavía no nos hemos fundamentado como tal en lo que es el Evangelio. Porque el que está fundamentado en el Evangelio no está solamente, ¿para qué? Para saber cuánto, como lo dije antes, cuánto dice la Biblia, cuánto sabe de la Biblia, sino cuánto yo he podido vivir de lo que dice la Biblia. Ahora me gozo. ¿Cuánta gente ahorita está disgustada, está enojada? ¿Cuánta gente está enojada con Dios mismo? ¿Por qué tenemos que estar ahí encerrados? ¿Por qué si Dios es fiel? ¿Por qué si Dios oye a la iglesia? ¿Por qué Dios no detiene esto? Hay gente cuestionando. Pero el que ha conocido a Dios dice, ahora me gozo en lo que padezco. El que ha conocido a Dios, el que está fundamentado en Dios, aquel que está creciendo en el Señor, aquel que es Cristo en su vida, la esperanza de gloria, que no está esperando porque el que tiene a Cristo como la esperanza de gloria, no está esperando a ver a qué hora le abren las puertas para salir en su misma vida de rutina, sino aquel que ha conocido al Señor dice, oiga, de verdad, yo había desperdiciado tanto tiempo, yo en verdad no había sido tan juicioso en mi vida espiritual, me había descuidado en ella. Y entonces entenderá que el centro de la vida no son los negocios que tiene, no es la posición que tiene, no es la carrera, no son los títulos que alcanzó, que lo más grande en el Evangelio no es ser el pastor y llegar a tantos niveles, no, que lo más grande en el Evangelio es simplemente ser un servidor de Dios, convertirse en una persona que no el nombre esté anunciado de la persona y que cada vez que salga, mire, aquí está el fulano de tal. No, que el propósito del Evangelio es presentar a Cristo el grande. A Él es que debemos exaltar, su nombre es el que debe estar arriba, porque nosotros somos los pequeños, somos los que estamos abajo, somos el objeto de su amor y de su gracia y de esta salvación tan grande. Por eso cada vez que el Evangelio se abre, cada vez que la palabra de Dios se abre, a nuestros ojos está el Señor, están las promesas, pero está también la amonestación de Dios, está también la enseñanza de Dios a fin de presentarnos perfectos, para lo cual también trabajo. Y aquí está diciendo Pablo, mire, ¿en qué me esfuerzo yo? ¿En qué pongo yo todo lo que soy? Aleluya. ¿Para qué me entrego? Hay gente que dice, hay gente que está pensando que servirle a Dios tiene que tener un pago y que si yo no me gano tanto, porque a veces hemos enfocado que el Evangelio es dinero. El Evangelio son prebendas, el Evangelio son dádivas que tenemos que recibirlas. No, Señor, el Evangelio no son dádivas, el Evangelio es poder de Dios. Para el Evangelio se debe trabajar. Y el apóstol Pablo dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Es que para poder predicar el Evangelio, para poderle servir a Dios, tiene que vivir otra cosa en mí, tiene que actuar algo en mí. Yo no puedo servir al Señor como de pronto en algunas veces a alguien se le puede manifestar eso. No, es que a mí me toca hoy hacer, es que a mí, y todo lo vemos como una obligación. Lo sentimos así. Sentimos que servirle al Señor es una carga. Y entonces por eso decimos, no, que vaya otro a predicar, que vaya otro a enseñar, que vaya otro a orar. ¿Dónde estará el pastor? Que el pastor no aparece para eso, le pagan a él para que esté. Y a veces actuamos de esa manera y no queremos servir
y por eso queremos servir a veces para nuestra propia gloria. Queremos que nos reconozcan, que la gente nos reconozca, que nos volvamos populares, pero no, el Evangelio no tiene ese propósito. El trabajo que uno hace, porque este es un trabajo el más honroso, el más grande de todos, servirle a Dios. Cumplir este trabajo en nuestra vida es un trabajo de honra. Siendo nada, el Señor nos hizo servidores de Él. Qué lindo que usted por lo menos pueda dirigir una oración. Qué grande que haya gente que te llame a ti, que pregunte por el Señor, que hable, que se comunique contigo. Qué lindo que tú tienes ese privilegio hermoso en el Señor. Eso es glorioso. Que vivamos esa experiencia con el Señor es lo más grande que tenemos. El apóstol Pablo dice, yo trabajo, pero esto que trabajo, yo tengo y lucho y me esfuerzo, pero es según la potencia. Oiga, Pablo tenía claro que el Evangelio era algo tan grande, tan glorioso. Es un poder que no puede detenerlo. Por eso el que conoce el Evangelio no lo detienen las circunstancias, no lo detiene nada. El Evangelio es un poder glorioso que actúa poderosamente en mí. Por eso quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. En el capítulo 2, ahora Pablo dice, ¿por qué? ¿Cuál es la causa mía? ¿Por qué me esfuerzo? ¿Por qué escribo? ¿Por qué desde donde estoy, desde las cárceles, cuando estoy preso, yo no puedo parar? Porque hay algo grande que actúa en mí. Qué lindo que la iglesia hoy en día, que nos estamos refugiando totalmente en el Señor, estemos entendiendo que lo que estamos recibiendo de Dios no es para qué, para lanzarnos a ver qué Dios nos va a dar, cuál es el futuro que viene, sino para que sepamos que el tiempo que queda es tan corto, que tenemos la oportunidad solamente de predicar a Cristo y de traer a muchas personas a este conocimiento. Y Pablo dice, a la iglesia dice, yo quiero que ustedes sepan, yo quiero que ustedes comprendan, yo quiero que ustedes entiendan la lucha que sostengo por vosotros. Aleluya. Por eso usted quizá me ha visto a mí quebrantado. Porque alguien que conoce a Dios tiene que tener un corazón como el del Señor. El Señor dice que viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban como ovejas que no tenían pastor. Sentía dolor. Por eso cuando uno ve a alguien que se está alejando de los caminos de Dios, cuando uno ve a alguien que ya no quiere caminar con el Señor, a uno le duele. Uno siente gran dolor de ver una persona que le da la espalda a Dios. Esa es la carga. Ese es un sufrimiento que uno que conoce a Dios lleva. Pero el que no conoce a Dios, dice la Biblia, el asalariado, del que no son propias las ovejas. No le importa. A él no le duele. Porque el pastor su vida da. Usted y yo recibimos a Jesús. No te olvides de que recibiste al Señor Jesús. Te bautizaste en su nombre. Recibiste el Espíritu Santo. Y recibiste fue precisamente a Jesús. ¿Para qué? Pues para que sintamos compasión.
para que sintamos dolor, para que viendo lo que estamos viendo, no hagamos chistes, como hoy se le conocen memes, porque la gente hace memes hasta del sufrimiento de la... Y bueno, esa es una manera de extensionarse, quizás, pero no debe ser lo que marque nuestra vida, de ninguna manera. A nosotros debe marcar nuestra vida que hemos conocido a Dios, que le estamos sirviendo a Él. Bueno, yo quiero terminar aquí. Y vamos a orar en esta mañana. Se nos ha ido el tiempo, pero yo les sigo invitando. Vamos a seguir estudiando la carta a los Colosenses. Quedamos en el capítulo 2 y llegamos hasta el 1. Hay un mensaje lindo que Dios nos habla todos los días por medio de su santa palabra. Hoy la reflexión de Dios es: ¿estás comprometido? ¿Te quieres comprometer con la obra? Hermano que me escuchas, ¿te quieres comprometer a servirle a Dios de verdad? ¿Quieres vivir para el Señor? Bueno, habrá que padecer un poco, porque si Cristo padeció, armaos del mismo pensamiento, porque el que padeció, venció. No queremos a veces padecer en esta carne, que no nos falte nada, pero qué lindo que nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Qué Dios tan maravilloso. Porque la gente decía, el único que pasa dificultades soy yo. Nadie sabe cómo yo sufro. Qué lindo que el Señor está permitiendo que haya una dificultad, que la vivan cientos de miles y millones de personas, para que entendamos que aquí en esta vida se tienen que pasar momentos, y algunos difíciles, pero quien tiene a Dios tiene una esperanza de gloria. ¿Por qué no pensar en aquellos que no tienen esta esperanza de gloria? Que no es Cristo en ellos, y hacer algo por ellos. En aquel hermano que aún todavía no ha querido volver al Señor, aún en medio de esta circunstancia, porque yo sé de gente que aún en este tiempo no han querido, siguen en su mismo pecado. Eso nos duele, nos duele. Vamos a orar para que el Señor siga añadiendo, y lo que está, y lo cojo, no se salga del camino, sino que sea sanado.